Voy a ir con esto que les comentaba, ¿no? Con los estilos, con las ideas fuerza, con las chicanas y con los bloopers también en un punto, para ver quién competía con quién trataba de sacarle votos a quién. Arranco un poco con lo que fueron los estilos. ¿A qué me refiero con estilos? La vestimenta. La vestimenta ya dice un montón de cosas. Por ejemplo, Luque estaba con camisa, con saco y sin corbata, ¿sí? Clásico, clásico descontracturado. Igual que Oscar Petersen, por ejemplo, ¿no? Ese es un estilo. Otro estilo, por ejemplo, fue el de Milce Saavedra. La candidata de la izquierda estaba de rojo. Rojo es un símbolo de la izquierda, ¿no? Así que acompañaba un poco ahí lo simbólico. César Trefinger estaba con camisa, con suéter, ¿no? Daba una imagen como de gerente de ámbito privado, ¿no? Daba ese look. Torres, Nacho Torres, estaba completamente informal. Estaba hasta despeinado, como estoy un poco yo, y estaba como con un busito, digamos, estaba muy descontracturado. A Torres es difícil verlo con saco y corbata, creo que nomás en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora de senadores, mejor dicho, ¿no? Pero estaba muy informal. Muy casual. Así que eso ya decía un poco, ¿no? A Luque lo vi un poco nervioso al principio, leyó en algunos momentos, Torres se la facturó esa, que leía, siempre en un debate es preferible no leer, como no se lee tampoco en la legislatura o en la Cámara de Diputados y eso, ¿no? Pero bueno, estaba un poco nervioso y después se fue aflojando, igual se notó que estaba preparado Luque, estaba preparado. ¿Saben en qué se notaba? Por ejemplo, en que nunca se pasó de tiempo. Viste que tienen tiempo asignado para exponer o para contestar, y Luque siempre le sobraba un poquito de tiempo. Se notaba que había practicado, que estaba bien asesorado, bien coachado, había practicado. En algunos momentos, Luque, en el tono, parecía que estaba hablando como en un spot. Se ponía como en velocidad crucero, ¿no? De hablarle a la cámara, a los votantes, y con un tono de spot. Poco espontáneo, digamos, poco casual. Algo positivo de Luque, no se enojó en ningún momento. Luque, que tiene temperamento, en ningún momento se enojó, en ningún momento pisó el palito, digamos, en ningún momento entró en una discusión fuerte. Así que ahí bien Luque. Torres, les comentaba recién, muy informal, muy tranquilo. Tiene mucha experiencia Torres en esto, es el que más experiencia tenía de todos para mí, por dos o tres cosas. Primero, porque ya tuvo un debate así él en 2021 cuando fue para los candidatos a senadores. De hecho, tuvo un cruce con Linares muy parecido al que tuve con Luque en relación a su pasado en el PAMI. Así que él ya tiene experiencia en debates, ¿sí? Aparte, tiene la experiencia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde todo el tiempo se expone y se contesta chicanas de otros legisladores, digamos. Torres tiene experiencia, se mueve bien en este ámbito, ¿sí? Y aparte, tiene algo que es propio de Torres, que es la desfachatez. Torres es un desfachatado. Y en estos ámbitos le juega a favor, ¿sí? Está muy tranquilo. Sin embargo, en algunas cuestiones se quedó, no nos hay, pero por ejemplo, se pasaba de tiempo al hablar, en algún momento le cortaban el tiempo y él seguía hablando, lo cual es un poco desprolijo. O a veces en los momentos en que hablaban en común, hablaba encima de otros, también es un poco desprolijo. Pero bueno, cosas normales de un debate. Nunca leyó, justo que hablamos de eso, nunca leyó Torres en ningún momento y nos hizo notar cuando otros leyeron, lo cual da como un margen de una luz en el debate, ¿no? Cuando el otro tiene que leer, porque cuando uno lee pareciera que está leyendo lo que le dicen otros, ¿sí? En cambio cuando habla son sus propias palabras, ¿no? Eso en los debates generalmente se nota mucho. Y después tuvo dos o tres cosas Torres, que es que improvisó en momentos donde le tiraron cuestiones y las agarró, lejos de hacerse el tonto, digamos, de ignorarlas, las agarró y las contestó. Por ejemplo, en un momento Milce Saavedra le facturó lo de Gerardo Morales, la represión en Jujuy, y él, lejos de esquivar ese tema, lo argumentó, dijo, sí, yo lo apoyo, ¿por qué? Porque creo que le estaban queriendo hacer un golpe institucional, el kirchnerismo, que mandó gente de Buenos Aires, bueno, todo ese argumento que la barra propia se la festejó. Si ustedes ven en las filmaciones, digamos, en streaming, había público, obviamente, y el público en varios momentos festejó intervenciones de Saavedra, de Milce Saavedra, de Nacho Torres, de Luque también, de Trefinger también. Las barras participaron y eso le dio mucho color y estuvo bueno. Y aunque los moderadores medio retaban a las barras, nunca pasó a mayores, digamos. Para mí estuvo bueno porque le agregó folclore. Así que, y otra fue con lo del PAMI, ¿no? Cuando le tiraron con lo del PAMI, Torres lo contestó también. Ahora nos vamos a meter un poco más con eso. Bueno, Trefinger, les comentaba que había leído en unas partes que se lo notaba un poco nervioso, pero después se aflojó. Trefinger fue el que mejor usó las placas, el que mejor las usó de todos, ¿no? Iba hablando y mostraba imágenes. Por ejemplo, al principio de todo, cuando hicieron las presentaciones, Trefinger se presentó mostrando fotos de él trabajando en comercio, trabajando de petrolero, de infante de marina, reivindicó eso. Entonces, lo utilizó muy bien, fue muy astuto con las placas Trefinger, estuvo muy habilidoso con eso y en esa presentación estuvo buena, estuvo bien usado. Se vistió de rojo Milce Saavedra, ahí símbolo de la izquierda, nunca leyó, en eso estuvo parecido a Torres Saavedra, se notaba que tenía mucha experiencia en asambleas y en debates de este tipo y se manejó bien. Milce Saavedra en ese sentido nunca leyó. Fue muy claro en sus ejes, ahora lo vamos a ver, y habló en todo momento, detalle, habló en todo momento con lenguaje inclusivo. Milce Saavedra habló en todo momento con lenguaje inclusivo, lo cual era muy notorio. Así que eso, digamos, a favor de ella en sentido identitario, ¿no? Torres estuvo muy habilidoso porque logró instalar ciertos ejes. Por ejemplo, instaló, nosotros somos la única alternativa real para cambiar esto. La única alternativa real, con posibilidades de ganar, somos nosotros. Si querés cambiar esto, nos tenés que votar nosotros. Es un argumento contra Trefinger, sobre todo. Después fue muy claro en decir algo que tenía que hacer en el debate y que lo hizo muy bien, que fue
Luque es Arcioni. Luque es Arcioni, Luque es Arcioni, Luque es Arcioni, Luque es Arcioni. Luque es el candidato de Arcioni, Arcioni es el jefe de Luque. Tuvo toda la noche con esa cantinela Torres y era lo que tenía que hacer, digamos, lo hizo bien. ¿Qué más? Después llamó a votar a lo último, hizo un llamado muy fuerte a votar, a la participación. Dijo, voten a quien voten, vayan a votar, ¿sí? Esto es importante porque el debate en general, para lo único que puede servir es para ganar el voto de los indecisos, ¿sí? Hay toda una polémica y un debate en las ciencias sociales en general, en el periodismo y en la política de si los debates realmente sirven a la hora de modificar la intención de voto, ¿sí? Lo que es la realidad. Si hay gente que cambia su voto en función de un debate. Bueno, eso está en discusión, no está saldado, pero si en algo puede llegar a servir es en convencer a los indecisos. Entonces, Torres dirigía los dardos a eso, ¿no? Somos la única alternativa real, vayan a votar, voten a quien voten, vayan a votar. Estuvo bastante preciso y pragmático Torres, práctico en esto, ¿no? Luque también estuvo muy claro en algunas cosas. Luque, por ejemplo, decía, nosotros somos la experiencia, nosotros tenemos experiencia de gestión. Yo tengo experiencia, tengo hechos para mostrar en Comodoro. Habló de experiencia y habló de honestidad, ¿sí? Fue muy claro ahí, Luque, fue muy claro con eso. Dijo, no soy Arcioni, en un momento, literal, antes de que alguien lo emparentara con Arcioni, él dijo, yo no tengo nada que ver con Arcioni, lo cual fue un momento bastante gracioso. Ahora vamos a hablar más de eso. Pero bueno, habló de equipos, de que él tiene un equipo, de que tiene propuestas, Luque. Dijo frases del tipo, acá estoy. A lo último, le decía a sus votantes, ¿no? Acá estoy, ¿no? Soy su campeón, digamos, ¿no? Tengo propuestas, tengo equipo, acá estoy. Tengo experiencia, acá estoy, ¿no? Plantando bandera, Luque. Trefinger dijo algo muy interesante para mí, yo lo comentaba recién cuando hizo su presentación con placas. Soy el único que trabajó en el sector privado. Trefinger dejó muy en claro eso. Todos los demás vivieron del Estado toda su vida, de funcionarios. Yo soy el único que laburó en el sector privado. En comercio, en el petróleo, ¿sí? Trefinger fue muy gráfico con eso y creo que fue un punto a favor. Pues hizo mucho eje Trefinger en que lo acompaña Laura Mirantes, la comisaria de Laura Mirantes, que es bastante prestigiosa. A ver, ¿qué quiero decir? Luque no ataca a Mirantes, Torres no ataca a Mirantes, Petersen no ataca a Mirantes. Entonces, ¿no? Era como un talismán que usó mucho Trefinger, ¿no? Mirantes está conmigo. Tema deuda. Este es un tema muy importante, y fue muy raro. ¿Por qué digo raro? Porque, por ejemplo, Luque, que habla mucho. A ver, hay un consenso, por lo menos entre Torres y Luque, que son los dos principales candidatos, en que la deuda hay que reestructurarla sí o sí, porque así como está, va a ser un problema muy grave para el año que viene, al gobernador que le toque ganar, va a tener vencimientos de pago muy pesados. Entonces están de acuerdo en que hay que refinanciarlas, hay que renegociar la deuda. Bueno, Luque, que habla de esto mucho en radios, lo dice, ayer no lo habló. Luque no habló de la deuda ayer, ni una palabra. Para mí fue muy raro eso. Torres lo puso arriba de la mesa como el principal problema. Arrancó hablando de eso. Hay que refinanciar la deuda. Obviamente culpó de la deuda a Arcioni. Y al culparlo a Arcioni lo hacía corresponsable a Luque, a Sastre. Torres hizo ahí un ejercicio de continuidad entre Arcioni y Sastre, entre Arcioni y Luque usándolo a Sastre, ¿no? Sastre es el vice de uno y va de vice del otro. Son lo mismo, ¿sí? Dijo frases como es un papelón que la legislatura esté cerrada 2 meses, que Sastre haya cerrado la legislatura 2 meses. La mayoría de los legisladores que votaron la deuda y votaron por la minería van en la boleta de Luque, ¿sí? Torres fue muy gráfico con eso, ¿no? La continuidad entre Arcioni y Luque de la mano de Sastre y de los legisladores, ¿sí? Pero bueno, hablando de la deuda, Torres habla de esto, no hay que refinanciarla, es una bomba de tiempo. Trefinger dijo, de la deuda se tiene que hacer cargo la nación, ¿sí? La nación nos sacó mucho con coparticipación y se tiene que hacer responsable y solidaria, la nación tiene que absorber la deuda del BOCADE. Toda una definición programática de Trefinger. Emilce Saavedra, por supuesto, dijo, la deuda es legítima y es inmoral, no hay que pagarla, punto, no hay que pagarla. Con el tema de la minería, el que hizo punta, el que primerió con eso y hablando de placas, fue Trefinger. Dijo, nosotros estamos en contra de la minería. Punto. Se posicionó muy fuerte Trefinger en contra de la megaminería. Obviamente, Emilce Saavedra también dijo, nosotros fuimos los únicos que siempre estuvimos en contra de la megaminería. Bueno, también habló en contra de la megaminería Petersen, y algo importante para mí fue que, o sea, todos ellos fueron explícitos contra la megaminería. Luque no, Luque fue tácito, dijo, nosotros no vamos a hacer nada en contra que no tenga consenso social, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer nada que no tenga consenso social. Entonces puso el tema de la soberanía popular por sobre el tema específico de la megaminería, ¿no? Y lo voy a leer textual. Luque dijo, nada se puede hacer o producir en contra de la gente. Fue algo muy divertido cuando Emilce Saavedra, allá en el plano de las chicanas, ¿no? Voy y vengo con las chicanas, dijo, ahora son todos antimineros. Resulta que si se sacan la camisa tienen todos abajo la remera del no es no. Muy divertido, la verdad que ese momento de Saavedra, digamos, anotó un poroto ahí, Emilce Saavedra. Torres y Trefinger coincidieron en que hay que reformar el Código Procesal Penal, que es algo que vienen reclamando los fiscales para reforzar el tema de la seguridad, ¿no? Hacer más ágiles los juicios y no dar tantas preventivas. Bueno, van por ahí, ¿no? Retoman un reclamo de los fiscales que está muy fuerte en zonas como Gaiman, donde está muy brava la inseguridad, ¿no? Gaiman, Trelew. Hablaron de eso. Luque eligió otro enfoque, dijo, hay que fortalecer el empleo, el deporte y la educación y la cultura
para que eso acompañe la baja de la inseguridad, ¿no? Y él habló, por ejemplo, que en Comodoro lograron bajar la tasa de homicidios en 10 años mucho de esta forma, ¿no? Así que hay distintos enfoques, ¿no? Bueno, obviamente Mircea Saavedra tuvo un discurso antirrepresivo. Trefinger hizo pata ancha acá con el tema de justamente Laura Mirantes, ¿no? La prestigiosa comisaria Laura Mirantes que está conmigo, ¿sí? Entonces puso ahí, Trefinger trató de utilizar mucho la figura de Mirantes para capitalizar voto, ¿sí? De hecho, una chicana muy divertida, por eso voy a ir mezclando ejes. Trefinger en un momento dice, Nacho Torres la quería a Mirantes de candidata, Torres eligió a Mirantes y Mirantes eligió a Trefinger. Elija como Mirantes y vote a Trefinger. Uno de los bloopers para mí de la noche, que es que Trefinger en muchos momentos habló de él en tercera persona, ¿sí? Vote a César, decía. Haga como Laura y vote a César. Hablaba de él en tercera persona, que es algo que se lo facturó Torres en un momento, le hizo una chicana con eso. Así como Trefinger mencionó mucho a Mirantes, Torres mencionó mucho a Ana Clara Romero, la mencionó por lo menos 3 veces, ¿sí? Su candidata a intendente en Comodoro, ¿no? La mencionó mucho Torres a Ana Clara Romero. Luque lo mencionó a Sastre en un momento y lo mencionó relacionado al turismo, ¿sí? Que hay que hacer como Madryn y el turismo de los Sastre, que posicionaron a Madryn, no lo rescató a Sastre desde la gestión en Madryn, ¿sí? Trefinger en un momento dijo algo muy divertido, que dijo, Torres hizo un desfile de funcionarios porteños por Chubut. ¿A qué se refería? A que uno de los referentes de salud de Torres es un diputado nacional, oriundo de Río Negro, pero igual... el referente en infraestructura fue un funcionario nacional, que es porteño, trajo ahora hace poco al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, hubo efectivamente un desfile de funcionarios porteños o exfuncionarios nacionales de la mano de Torres, así que Trefinger se la facturó un poquito de eso y le dijo, nosotros somos Chubut, somos independientes, no somos una sucursal de Buenos Aires, eso me pareció muy divertido, ¿no? Se pintó la cara de federalismo ahí Trefinger. Trefinger lo buscó mucho a Torres toda la noche para sacarle votos, digamos, porque compiten en un punto. Lo trató en varias ocasiones de mentiroso, Trefinger, a Torres directamente. Luque en algún momento lo trató de mentiroso, a Torres también. Así que ahí hubo una disputa un poco más dura, más cruda. Luque dice, aclaro que con Arcioni yo no tengo nada que ver. Lo dijo antes de que nadie le haya dicho nada. O sea, fue bastante gracioso eso. Y Torres se la devolvió con tremenda malicia. Le dijo textual, me parece de muy mal gusto desconocer a los propios, ¿no? Como negás a tus amigos. La verdad que ese fue un momento bastante interesante, bastante intenso de la noche. Después Luque le dijo a Torres debería estar trabajando en el Senado, ¿no? Lo trató de mal senador, digamos, ¿no? De que no cumple su función. Torres se la devolvió diciéndole, yo elegí no dar quórum en la sesión de hoy para no garantizar la impunidad de la vicepresidenta. O sea, ahí estuvo este ejercicio que digo de Torres de que no esquiva el bulto, sino que agarra el toro por las astas y contraargumenta, ¿no? Más allá de lo que cada uno quiera pensar de quién tiene razón, ¿no? Digo, el simple hecho de que no esquiva el tema. Luque en un momento lo trató de vende humo a Torres, porque dijo, con una placa, dijo, esto es vender humo, y se refería a un vale por un tomógrafo que había entregado Torres cuando era funcionario del PAMI en el Hospital Alvear de Comodoro, ¿no? Torres retomó este tema y dijo, nosotros hicimos unos convenios para igualar la cápita del público y el privado con el PAMI, la verdad que es algo técnico que yo no me voy a poner a explicar acá, lo pueden chequear ustedes, lo pueden ver ustedes en el video, y agarró el tema y lo contraargumentó, digamos, ¿no? Más allá de que quien elija ver quién tuvo razón, lo que quiero decir es que hubo un contraargumento, dio la discusión, no esquivó el bulto. Torres cometió una imprudencia para mí, que fue decir, bueno, Mirantes se confundió, ¿no? A elegir a Trefinger en vez de a Torres. Y Trefinger, muy habilidoso, le dijo, Mirantes no se confundió, es adulta y eligió. Torres le dice a Luque, me parece que en campaña alguien anduvo haciendo turismo porque tiene que ver la necesidad de las distintas localidades, ¿sí? Ahí Luque estaba hablando de la necesidad de los distintos hospitales, en la cordillera sobre todo. Fue un dardo filosísimo. Después, también en el cierre, Torres dice una frase bastante brava que dice, Luque se tiene que convencer porque lee. El otro me habla en tercera persona como el Diego, en relación a Trefinger, ¿no? Como diciendo, miren entre quiénes estoy, ¿no? Ese fue el cierre final de Torres, ¿no? Tratándolo a uno de que andaba teniendo que leer y el otro que andaba en tercera persona. Sucede algo muy particular, que es que Trefinger, como ex infante de Marina, lo interpela a Luque por la polémica de Salmón Comodoro en estos días, por el convenio que el municipio firmó con el Ministerio de Defensa para utilizar ciertos sectores del Liceo General Roca como espacio, digamos, verde y de recreación, digamos, parque, digamos, de la ciudad. Se armó un lío esto con Comodoro porque el liceo es una institución muy sentida para la comunidad, digamos, tiene mucho prestigio. Entonces el gobernador salió a decir que estaba en contra, varios candidatos de la oposición salieron a decir que estaban en contra, se armó un poco de revuelo ahí y Trefinger aprovechó esto, como ex marino, dijo que no estaba de acuerdo en que demolieran un sector supuestamente paredones del liceo para hacer esta reforma, ¿no? Y eso le dio a Luque, eso le dio pie a Luque para explicarlo. Y entonces Torres dice, ustedes se pusieron de acuerdo antes de venir acá, porque esta pregunta parece armada. ¿Por qué no van en la misma boleta? Ahí Torres también pegando. En este punto ganó Torres. Torres se explicó en ciertas partes. Porque, ¿qué pasa acá? Como le pasa a mucha gente. Muchas veces los candidatos, o los políticos en general, cometen este error, para mí, que es que hacen un diagnóstico, no, estamos muy mal, esto no anda, que es lo que la población y el votante ya sabe. O sea, nos vienen a contar los problemas que tenemos, ¿sí? Y después dicen, hay que hacer tal cosa, no sé, vamos a crear empleo.
vamos a hacer rutas, vamos a hacer, no sé, a arreglar el puerto, lo que sea, dicen lo que hay que hacer sin decir cómo lo van a hacer ni con quién lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Significa plata. ¿Cómo vas a hacer esto? No sé, tomando un préstamo, un fideicomiso, pidiendo a la nación, haciendo un impuesto extraordinario, lo que sea, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde vas a sacar la plata? Y la otra es ¿con quién? ¿Quién es tu funcionario? ¿Quién es tu persona con experiencia en el área, reconocida por las cámaras del área o por los sindicatos o por lo que sea, que tiene el know-how para hacer esto? Bueno, y no lo dicen, no lo dicen. Entonces termina quedando un rosario de buenas intenciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, o hay que hacer esto, y no se dice bien qué. ¿Por qué digo que Torres ganó en un punto acá? Porque Torres explicó lo de la deuda, explicó cómo funciona el fideicomiso, explicó cómo las regalías petroleras van a un fideicomiso y los acreedores de Chubut sacan el dinero de ese fideicomiso antes de que ese dinero ingrese al presupuesto de Chubut. Entonces explicó el mecanismo por el cual es imposible entrar en default, por ejemplo, y tiene muy poco margen de maniobra y de poder de negociación la provincia justamente para renegociar los vencimientos. Entonces, al explicar ese mecanismo, con el solo hecho de explicar cómo funciona eso a la gente común que estaba viendo la tele, para mí ahí gana un poco en autoridad Torres en este caso o cualquier otro cuando explica cómo funcionan las cosas del Estado, ¿no? Cuando explica cómo funcionan cosas muy complicadas a gente que no tiene por qué saber, cómo funciona un presupuesto, cómo funciona la ejecución de partidas presupuestarias, cómo funciona una paritaria, cómo funciona el Estado, digamos, ¿no? Cómo se gobierna. Bueno, así que ahí para mí fue muy claro. La situación de Oscar Petersen, que es un hombre grande y que decidió no ir en alianza con Juntos por el Cambio, fue solito, entonces estaba justamente muy solito. Y como está grande, no entendió bien las reglas del debate y estaba desorientado, estaba medio perdido. O sea, se pasaba siempre de tiempo, lo tenían que cortar, no podía terminar de exponer lo que quería decir. O la situación era para decir una cosa y él hacía una pregunta para otra, entonces los moderadores decían, no, pare, Petersen, la pregunta viene después. O cuando debatían medio gallinero entre todos los candidatos, él se quedaba callado porque no quería entrar en esa, entonces quedaba como pasivo. Y quedó medio desorientado, ¿no? En el minuto final, en la pregunta final, a quiénes eligieron preguntar, dice mucho, a quién interpelaron. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, para mí, muy sorpresivamente, Luque decidió interpelar a Trefinger, ¿sí? Y lo pegó con Milei. ¿Qué significa eso? Que Luque estaba tratando de robarle votantes a Trefinger, indecisos a Trefinger. Me pareció muy llamativo eso. Por ejemplo, Saavedra, Emilce Saavedra, eligió interpelar a Petersen, que en medio le dijo, bueno, usted estuvo con todos los partidos, estuvo con todo el mundo. Y eso habla de que la estrategia de Emilce Saavedra es interpelar, robarle posibles votantes a Petersen, ¿sí? Habla mucho eso de las estrategias. Por ejemplo, Torres no eligió interpelar a nadie, hizo este mecanismo tan Torres, que fue medio tomarle el pelo a Luque que anda leyendo y a Trefinger que habla en tercera persona, y le habló directamente al votante. Trefinger habló directamente al votante, le dijo, no se coman encuestas truchas. Esto fue una idea fuerza bastante también importante de Trefinger, no se coman encuestas truchas, nos operaron permanentemente con operaciones políticas, operaciones de prensa, estamos fuertes, no se coman encuestas truchas. Fue un mensaje bastante claro de Trefinger. Yo vi este juego, vi a Torres contra Luque, vi a Luque contra Torres, vi a Trefinger contra Torres, vi a Saavedra contra todos, ¿sí? Ese fue medio un poco el juego que hicieron para mí. Cómo argumentaron y cómo trataron de polarizar o sacarse votos, ¿sí? Yo creo que a Torres y a Trefinger le fue bien. Creo que Torres fue muy claro al hablar, instaló los ejes que quería instalar, los que comenté al principio. Creo que, y esto se vio, lo pueden ver en el video, digamos, a la tropa propia, digamos, a la barra. Torres cuando contestó lo de Gerardo Morales en Jujuy, que debatió con Emilce Saavedra, o cuando le contestó lo del PAME a Luque, o en alguna otra más que hizo, la barra estalló, este es nuestro campeón, o sea, representó muy bien a su gente, eso quiero decir. Torres representó muy bien a su gente, se mostró que tiene mucha experiencia en esto, y se lo mostró muy aplomado, y hay que ir para acá, ¿sí? A uno le puede gustar, o no le puede gustar Torres, pero para mí se lo vio muy bien. Yo lo dije muchas veces esto, el talón de Aquiles de Torres es la suerte del campeón, digamos, cuando soberbia, se puede decir desde el lado, digamos, del que no lo quiera Torres, ¿no? De exceso de canchero, de exceso de tomarle el pelo a la gente, digamos, creo que ahí Torres puede pisar un poco el palito ahí en excederse en eso, ¿no? Justamente lo que hablaba, cuando se pasaba de tiempo y no respetaba la regla, cuando hablaba encima de otro en un debate para hacerse oír, son cosas de estilo, capaz, que pueden repeler a un indeciso, ¿no? Que esté buscando, viendo a quién votar. A Trefinger le fue bien para mí. Primero porque hizo un muy buen manejo de placas, muy buen manejo. Estuvo un poco nervioso al principio y leyó algunas partes, pero dijo lo que quería decir. En ningún momento entró en un debate del que haya salido lastimado, digamos, más allá de que Torres lo haya medio descansado con esto de hablar en tercera persona. No entró en un mano a mano y salió muy herido. De hecho, Torres en algunas las dejaba pasar.
Y creo que estuvo bien sobre todo porque capitalizó todo lo que pudo la figura de Laura Mirantes, sobre todo en este cruce que tuvo con Torres, de ella me eligió a mí, vos la elegiste a ella, pero ella me eligió a mí. Torres ahí salió perdiendo, no tendría que haber contestado. Y creo que ahí salió bien Trefinger. Así que creo que dentro de las generales le fue bastante bien a Trefinger. Creo que a Luque no le fue mal, no le fue mal a Luque para mí, creo que le fue bien. Creo que le puede ir mejor, creo que le puede ir mejor, creo que tiene para crecer en esto de no leer, en esto de aflojarse un poco, desacartonarse un poco, en esto de, a ver, un ejemplo, esto del PAMI con Torres no lo tendría que haber hecho Luque. ¿Y por qué no lo tendría que haber hecho Luque? Porque ya lo hizo Linares hace 2 años y no le sirvió. O sea, ¿viste cuando dicen estas balas no le entran? Bueno, si esas balas no le entran, busca otras balas. Es una parada difícil de Luque en el sentido de despegarse de Arcioni. Hizo lo que pudo, hizo lo que pudo. La verdad que hizo lo que pudo y creo que lo hizo bastante bien. Creo que puede mejorar. Insisto con esto, Luque no se enojó, eso es un montón, porque Luque es calentón, y que Luque no se haya calentado y no haya entrado en un mano a mano rabioso, creo que habló muy bien de Luque porque tenía para perder. Si Luque entra en eso con Torres, pierde. Así que creo que estuvo bien Luque ahí. Tiene que, para mí, hablar menos en clave de spots, de hablarle a la cámara como si no hubiera nadie, hablarle al votante, o sea, que no se note guionado, tiene que ser más espontáneo. Pero bueno, eso es algo que se gana con la práctica también. Seguramente el debate de mañana lo va mejor y el debate del Chubut del miércoles que viene, que va a estar para alquilar balcones, no solo porque va al cruce, sino porque va a ser en Trelew, que es la madre de todas las batallas, como se dice muchas veces en la provincia de Buenos Aires. Luque le habló mucho a Trelew. Cuando dijo que había que hacer patrullaje rural, reforzar el patrullaje rural, le estaba hablando a Gaiman, le estaba hablando a Treorqui, le estaba hablando a 28 de julio, le estaba hablando a Lavon, ¿sí? A la periferia de Trelew. Le habla mucho. Luque le habló mucho a la cordillera también, a los hospitales de la cordillera. Torres tiene modos peronistas, que es lo que desconcierta a muchos. Porque Torres, si uno ve a Torres y Ana Clara retoma esto, ellos se escudan en que no son antiperonistas, son anti-kirchneristas. Entonces traza una línea ahí, y bueno, de hecho hicieron una alianza con el Sindicato de Petroleros, el vice de Ana Clara Romero es Guillermo Mirón, que viene del PJ de Comodoro. Hay ahí un juego, hay peronistas de Esquel también. Pero los modos de Torres son muy peronistas. No es galerita Torres. El peronismo se siente cómodo cuando disputa con un antiperonista o no peronista de modos galerita, con el doctor, por ejemplo. Con todo respeto, Gustavo Mena, por ejemplo, es más doctor que Torres. Torres, cero doctor. Entonces lo desconcierta un poco. A Saavedra, Emilce Saavedra, para mí no le fue mal, le puede ir mejor tal vez, creo que no le fue mal, porque fue muy clara en sus ideas eje, de la izquierda es así, o sea, no a la minería, no a la deuda, son todos lo mismo, responden a los empresarios, hay que hacer un impuesto a las grandes fortunas, digamos, el discurso de la izquierda es muy lineal, entonces eso hace que sea redundante en el buen sentido, reiterativo en un momento donde hay que reiterar para que quede fija la idea. Torres la mandó a estudiar en un momento, eso podría haber sido peligroso para Torres porque se podría haber malinterpretado como machirulo, pero creo que no quedó tan así. Pero en un momento cuando hablan de la deuda y Torres explica el mecanismo del fideicomiso, la manda a estudiar a Emilce Saavedra porque dice es técnicamente imposible que Chubut entre en default por el mecanismo ese. Y bueno, a Petersen para mí le fue mal, que estaba muy desorientado. Yo no creo que estaba desorientado tanto por ser una persona mayor, sino porque estaba muy solito. O sea, se cortó solo Petersen y no tenía una estructura de asesores como tenían otros partidos. No, pensemos en Emilce Saavedra, tiene todos los partidos de la izquierda, tiene un buen equipo asesorándola. Lo mismo Trefinger, que lo hace más desde un lado más privado, si se quiere, de consultorías o lo que sea, pero digamos no es tan militante, pero tiene una buena asesoría. Luque tiene al PJ, o sea, tiene gente con mucha experiencia. Torres tiene a todo el aparato del PRO y de la UCR, tiene mucha experiencia, más allá de su experiencia personal, de su coacheo, ¿no? Digamos, asesores. Bueno, Petersen estaba solito su alma, y eso se notó mucho, y proyectó debilidad, que es lo único que no se puede proyectar, porque el votante no te vota, nadie vota perdedor, salvo que no quiera votar, digamos, que sea como votar en blanco, pero digo, Petersen creo que no solo no ganó votos, sino que creo que los perdió, así creo que fue lo único que le fue mal, realmente mal. Creo que todos estuvieron bien, algunos más aflojados, digamos, descontracturados, y ese estar descontracturado es lo que permite la mejor llegada con la gente. No hay que casetear. Cuando se casetea a la gente, cuando se repite el discurso de memoria, la gente se da cuenta de eso y no compra. Entonces, cuanto más descontracturado y más informal uno dice lo que quiere decir, más mejor lo recibe el otro, ¿sí? Con palabras del día a día, sin palabras muy técnicas, sin palabras que no se usan en la calle, sin ser chabacano, ¿no? Pero siendo muy informal, un contenido, ¿sí? de alto vuelo político en un envase muy informal, muy casual, ¿sí? Esto lo consumen solamente la gente del palo de la política. Los militantes, los políticos, los funcionarios, un sector de los empleados públicos politizado, el periodismo, el sindicalismo. Lo que Durán Barba le decía al círculo rojo, que se desvirtuó esa expresión porque el peronismo lo asoció enseguida con la oligarquía, con los dueños de la Argentina. Pero Durán Barba lo que quería decir con el círculo rojo es los hiperinformados, los hiperpolitizados, la gente que usa Twitter, ¿sí? De una hora de debate, Torres dice lo de fideicomiso en la hora 25. Ese corte de un minuto, si el medio lo usa, o si Torres y su equipo lo usan, puede llegar a viralizar en redes sociales. O se puede llegar a mover un poco mejor por redes sociales. Ese creo que es el juego
que tienen que hacer. O sea, nadie se va a fumar 2 horas de un debate si no le interesa o no labura de eso. Digamos, tu tía Elsa no va a ver ese debate. Lo que puede ver es un clip de 1 minuto por redes sociales donde Torres dice de Treffinger que habla en tercera persona como el Diego. Esas son las balitas que pueden llegar a entrar. Pero bueno, al revés, y esto es muy importante, al revés uno puede quedar tecleando o quedar pedaleando en el aire en algún cruce o en algún furcio o en alguna trabada o algo que se puede viralizar también. Porque si alguno mete la pata y ese corte lo viraliza el otro, puede ser un gran spot de campaña. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Por eso los candidatos entran. Cualquiera que haya estado acá hablando en una asamblea o hablando en público es bravo. Y más si te están grabando y filmando. O sea, vos imagínate que una macana que te mandás, o sea, estaban todos con pie de plomo, ¿viste? Cualquier palabra de más que te mandás o equivocación, te viralizan y te cocinan. Así que creo que ninguno de ellos cometió ese error. Ninguno de ellos cometió un autoerror, digamos, ¿no? Un error no forzado. Hoy, a media mañana, publicaron una encuesta en Clarín de la consultora 3.0, que yo la miré muy por arriba, la verdad que no la miré bien, pero que lo da favorito a Torres, ¿sí? Esa encuestadora para mí es seria, pero, es la que usa el PRO. O sea, el PRO labura con esa encuestadora. O sea, esa encuesta probablemente la haya pagado el PRO, con lo cual, tómalo con pinzas. Mirá, yo de lo que vengo viendo, una encuesta le da 7 puntos a favor a uno, las de Luque le dan 7 puntos a favor a Luque. ¿Por qué hablan de 7 u 8 puntos? Porque las encuestas en general tienen un margen de error de entre 3 y 4 puntos. 3,5, 5 puntos, ¿viste? Anda por ahí, redondeando 4 puntos. Entonces, si yo te digo que uno está 40 y el otro está 43, eso técnicamente es un empate técnico. Eso cae dentro del margen de la muestra de error, del error muestral. Entonces, eso es un empate técnico. Entonces, ninguna diferencia que no sea de 6, 7, 8, 9, de más de 5, no es una diferencia real en términos técnicos. La verdad que está muy parejo, muy parejo. Torres anda muy bien entre Trelew y en la cordillera, Luque anda muy bien en Comodoro y en Madryn. ¿Qué te dice la gente de Torres? Descontamos mucho en Comodoro y en Madryn. Nos ganaban por paliza y ahora nos ganan por un margen que a nosotros nos permite recuperar entre Trelew y en la cordillera. ¿Qué te dice la gente de Luque? Les pegamos una paliza en Comodoro y en Madryn y con ese nivel de paliza no hay forma de que contrarresten entre Trelew y en la cordillera. Esos son los discursos, ¿sí?, que hay. La verdad que está todo muy parejo. Y acá hay un tema clave, que es qué va a pasar con Treffinger. Porque si Treffinger saca 5 puntos es una cosa, y si Treffinger saca 12 puntos es otra cosa, ¿sí? Hay que ver qué pasa ahí, si la polarización se lo come a Treffinger o no. Así que la verdad que la frase técnica te dicen es que está todo con final abierto. Esa es la frase que usan los encuestadores. Todo con final abierto. Hay mucho días todavía para que se manden macanas. Por ejemplo, esto que les conté hace un rato del Liceo Roca, tremendo error no forzado del municipio de Comodoro. Vos imaginate que están... Ana Clara dijo algo así y para mí hay un núcleo de verdad ahí. Dicen que el oficialismo, la mejor campaña es la gestión. Si ustedes ven, los Astres están meta a inaugurar cosas en Madryn, en Comodoro también. ¿Qué dice Ana Clara? Luque y Machadavici y Otar, en tren de inaugurar cosas, se cebaron y dijeron esto de... Cuando inauguraron el Hotel Deportivo, dijeron esto del convenio con el liceo, que se malinterpretó como que iban a derrumbar muros del liceo para hacerlo parque público. Y el gobernador, que no solo es el gobernador, o sea que cualquier cosa que diga rebota en todos lados, sino que es de Comodoro, sino que es ex-liceísta, o sea que tiene prédica en esa comunidad, sino que es tu aliado electoral. Salió a decirte que está en contra de ese convenio y te metiste en un lío que no hacía falta. Ese convenio con el liceo lo podrían haber inaugurado, anunciado dentro de 2 meses. O sea, ¿por qué lo anunciaron ahora? Porque están cebados. Entonces, eso fue un error no forzado que no solo le dio pasto a la oposición para que te mate, porque en la opinión pública te dejaron mal, porque el liceo es un símbolo muy sentido de Comodoro, sino que te metió una contradicción en tu alianza electoral. O sea, se metió el gobernador a disputar con el senador Linares y con el intendente Luque. Entonces, terrible error no forzado lo del liceo militar. El municipio tuvo que publicar el convenio, tuvo que difundir el convenio, el articulado del convenio, para parar esta ola que se le venía.